Bienvenidos a este Zoom donde os vamos a contar sobre este viaje iniciático a la magia de Avalon. Estamos aquí Tania Ruz, Santiago Jiménez y yo, María Vázquez, y de verdad muchísimas gracias por asistir, es un placer. Y os vamos a contar sobre este viaje mágico que nos ha juntado a los tres de diferentes mundos, de diferentes lugares, y por qué los tres hemos entrado en este momento, en estas ganas de hacer este servicio, de acompañaros y de llevaros a este lugar de magia, de energía, de druidas, de celtas, de hadas, de tierras antiguas, y os vamos a intentar transmitir lo que a nosotros nos trae esta tierra, ¿no? Este es un viaje iniciático. ¿Por qué es un viaje iniciático? Porque nos va a abrir un proceso donde vamos a empezar o a iniciar un camino interno de descubrimiento. Entonces no es un viaje turístico al uso, no es un viaje donde vamos a visitar lugares y ya, sino que vamos a ir a hacer un trabajo o un descubrimiento más bien interno. Vamos a ir a un lugar donde está el divino femenino actualmente vibrando, donde vamos a poder entrar en sintonía con las energías de Isis, de María Magdalena, las escuelas antiguas de conocimiento, todas las diosas druidas celtas que son pues Cerridwen, Brigitte, todas estas culturas y formas diferentes de entender el femenino, y esa unión sagrada del femenino y el masculino en arquetipos y dentro de nosotros. Y una de las cosas más importantes es ¿por qué ahora? ¿Por qué está habiendo tanto llamado a ir a Avalon? Que nos está llamando a nosotros particularmente, y quizás a ti te ha resonado en este momento esta tierra mágica. Pues porque en este momento coinciden que durante unos años o hasta dentro de unos años, van a estar en este lugar el sexto y el cuarto chakra de la tierra, que son la intención o la mente y el corazón. Y es un lugar donde se da esta integración, este matrimonio interno entre la mente y el corazón, la intención y el sentir, el femenino y el masculino, el eléctrico y el magnético. Y esto nos lleva a un estado de evolución como especie y al planeta. Entonces ahora este lugar está vibrando muchísimo, como otros centros de poder también, pero este en particular, ¿no? Y nosotros sentimos esta vocación de llevarlo y de compartirlo. Y entonces os queremos pues presentarnos también un poco y compartiros lo que os vamos a ofrecer. Así que Tania, si quieres empezar tú, preséntate un poco. Hola, yo soy Tania. ¿Qué tal? Encantadas. Bueno, encantada para todos los que estamos aquí y los que luego nos irán viendo. ¿Se me oye bien? ¿Al Sí, final? ¿Sí? sí, 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 sí. Estupendo. Pues muchas gracias. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer en este viaje? ¿Cómo me presento yo? Pues yo trabajo con la tradición de la diosa, pues yo creo que hace más de 22 años. Para mí es una tradición que me eligió ella a mí, llegó a mi vida. Y siempre forma parte de todo lo que yo hago y del contacto con la magia. Para mí la magia, a través de los elementos, a través del día a día, viene y la aprendí de la tradición celta de la diosa, donde el origen es Avalon. Yo tardé bastante en llegar a Avalon, pero seguía practicando las lunas llenas, los esbat, los sabat, todo a través de la voz, porque mi manera de conectar es a través del canto, de la voz energética, moviendo la energía a través del sonido y poder conectar con los mundos sutiles a través de la presencia de la voz, ¿no? Entonces, pues mi punto de aportación a este viaje, evidentemente, es algo que para mí ya viene de vidas anteriores, que es volver a casa, para que nos recoja la Madre Divina y poder activar energéticamente a través de nuestra voz. Repito, voy a decir que no sé si lo he dicho, no hace falta saber cantar si aprenderemos a usar la voz energéticamente, simplemente con la palabra, con el sonido, con la frecuencia. En estos sitios tan sagrados, llenos de magia, ya que son portales directos a los mundos elementales y a la magia, ¿no? Entonces mi parte de aportar en todo esto siempre va a ser a través siempre de la voz, de la voz, del sonido, y de la energía que puede ir resultando en estos lugares. Para mí la madre
bueno, para todos, ¿no? Pero yo la tradición de la diosa que proviene de Avalon es pues una parte de mi brazo, ¿no? Para mí. Entonces siempre es volver a casa y bueno, ya cada uno iremos contando. Y así fue como conocí a María en ese reencuentro de hermandad y, y así me junté con Santiago, que meses después también acabó yendo a reencontrarse. Y ya toca que las personas que sentimos la llamada de Avalon podamos encontrarnos en el camino para activar tal vez de nuevo aquellas memorias a través de nuestro bagaje de alma que quieren volver a través de nosotros, ¿no? Se trata de iniciar ese camino de reencuentro con una parte de nosotros que está deseando ponerse al servicio, ¿no? Y con eso ya que pase otro. Santiago, te doy la palabra a ti. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a silenciar el teléfono que justo está sonando. Pues muchísimas gracias. Para mí, antes de nada, saludar a las personas tan lindas que os habéis sumado aquí esta tarde. Algunas os conozco muy bien y otras conozco menos, pero me encantará conoceros. Pues os puedo decir que para mí fue en mayo de este año que pisé por primera vez esas tierras mágicas, y yo que me he dedicado tantos años, me dedico a la biodanza, sentí qué bonito, qué necesario sería poder llevar a personas que para mí significan mucho, a hacer un viaje como el que hicimos, ¿no? Y poder llevarlas a sentir esa energía de la madre, de la diosa que allí habita. Es una energía muy pura, muy limpia, que para personas que tengáis la sensibilidad muy desarrollada, es un auténtico viaje interior. Para mí ha cambiado muchas cosas desde ese viaje. He sentido, sobre todo esa llamada. Yo os lo voy a comentar de la siguiente forma. Yo siempre me he identificado mucho con la energía del Padre, con ese Dios que nos han vendido. Y digo que nos han vendido porque es un Dios masculino, pero allí he encontrado a la diosa. Y esta diosa no es una diosa que excluya al masculino, es una diosa que integra al masculino. No tiene nada que ver con todo el patriarcado del que venimos, ¿no? Que hemos heredado. Y por eso es tan importante esta integración entre el masculino y femenino sagrado. Creo que estamos en una época, en un momento conciencial evolutivo, donde si sientes este llamado es porque quizás necesitamos integrar ahora, en este momento, esas dos energías, más que nunca. Entonces yo desde la biodanza, ¿qué puedo aportar? Pues puedo aportar lo que son los códigos de la magia, que es un trabajo común, y cuando digo común es en el que participa también Tania y participa María. Ya con Tania hemos hecho talleres de fines de semana donde hemos integrado muchísimo el canto, la voz, toda la energía que ella mueve, que ella es una maestra maravillosa, y llevarlo allí, llevarlo allí a Avalon puede ser espectacular, espectacular. Entonces, la propuesta es poder adentrarnos en esos 5 pasos de la magia a través de sesiones de biodanza que se harían en sala, se harían en la propia naturaleza y se harían en sitios muy especiales de poder. Ahora, cuando ya expliquemos un poquitito los días y lo que vayamos a ir aconteciendo, puedo dar alguna pincelada. De todas maneras, no quiero tampoco contar mucho, porque esto simplemente es introductorio y realmente lo importante es lo vivencial, lo que allí podamos percibir, vibrar y compartir. Y por último también, como facilitador de biodanza, para mí es muy importante la unión que se genera en el grupo. Esto no es un grupo de personas individuales que van a hacer este viaje. Se trata de generar un vínculo afectivo, de poder acompañar los procesos que allí se estén moviendo, de poder generar cierres todas las noches en pequeños relatos de vivencia donde cada persona pueda compartir cómo se ha sentido, en qué punto está, para que nosotros tres también podamos ir adaptando día a día un poco las sesiones y todo lo que vayamos a ofrecer
desde nuestro corazón y desde nuestro sentir. Pues añadiendo a lo que estaba diciendo Santiago, que tiene que ver con esa dinámica de grupo y ese acompañamiento terapéutico, en este viaje una de las cosas más importantes es trabajar los 5 códigos de la manifestación, que es lo que decía Santiago de los códigos de la magia. Y vamos a empezar a hacer esas lecturas de códigos. Esos 5 códigos que os vamos a introducir ahora, pero que no voy a entrar mucho en ello, que son la identidad, quién soy, el aquí y ahora, que es el dónde estoy, la intención, que es el a dónde voy. Desde ahí entrar en el tiempo mágico, en la sincronicidad, que es como, perdón, antes de eso es alinear mente, corazón y deseo. Cuando sé quién soy, sé dónde estoy, a dónde voy y alineo todos mis cuerpos energéticos, entro en la sincronicidad, que es esto que es atraer experiencias y situaciones y cosas que resuenan conmigo, convertirme en un creador de mi experiencia. Y lo que ocurre al final es esta manifestación o materialización. Esos son los códigos de la manifestación. Ya los queros lo decían, estos códigos son ancestrales. Y una de las cosas que yo traigo o con la que yo me pongo al servicio es porque yo llevo investigando estos códigos, no solo estos de la manifestación, sino yo me considero una lectora de códigos. Yo leo el tarot, los registros acásicos, trabajo con psicología, estudio arquitectura, todo lo que son los códigos de la forma y de la manifestación, de cómo existen las cosas en este plano, ¿no? Y yo sentí el llamado a Avalon muy fuerte, que incluso me fui a vivir allí. Y llegando a Avalon, una de las cosas que me pasó fue esto del trabajar, lo que decía Santiago, este femenino y masculino. El día que yo llegué a Avalon conocí al que es ahora mi pareja y estoy viviendo con él. Estamos aquí en Inglaterra y entonces una de las cosas que yo os ofrezco es el haber estado viviendo allí, el llevaros a los lugares que quizás otras personas no conocen, el contaros la historia de esos lugares desde las diferentes capas de lectura que hay, ¿no? Desde las leyendas artúricas, desde la historia de María Magdalena y de Jesús con José de Arimatea, de todas las diferentes capas que hay allí que he podido ir descubriendo, investigando, las de las energías de la tierra, las energías telúricas, etcétera. Y además poner a servicio del grupo también esta cosa que tengo yo de hablar idiomas que me encantan, así que seré vuestra traductora bilingüe durante todo el proceso. Y el ir encontrando estos lugares mágicos y abriéndonos a esa sincronicidad, a los encuentros con personas, en situaciones, el vivir el cuidado del grupo y de todo lo que está ocurriendo en ese momento como una experiencia única para ti. Es decir, tú vas a poder poner tu intención y desde ahí todo el viaje se va a convertir en un crecimiento para ti, utilizando el grupo, utilizando todos los lugares, los encuentros. Por eso lo que decía Santiago es tan importante, hacer esa lectura del grupo, etc. Tu voz es esencial. Y aparte del trabajo que hagamos con Tania, es que todo lo que tú puedas sentir y todo lo que a ti te esté ocurriendo es parte del aprendizaje de todos. Entonces voy a empezar también a compartiros un poco en esa dinámica de sincronicidad el programa del viaje que tenemos para vosotros, ¿no? Lo primero es ¿qué es Avalon? Porque Avalon no lo vais a encontrar en Google Maps. Si lo ponéis, no sale. Avalon es la ciudad etérica que está conectada a un lugar físico que se llama Glastonbury, que está en Inglaterra, cerca de Bristol, y es una ciudad energética que lo que trae al planeta es esta integración del femenino y el masculino, que es lo que nos permite manifestar. Y es lo que nos hace pasar del miedo o del modo de supervivencia al amor, y es al modo de manifestar una vida con propósito. Entonces, ir a este lugar ahora como especie es precisamente hacer ese cambio, de pasar de un modo de supervivencia a un modo de propósito, a un modo de creación, a un modo de vivir desde otro lugar, que es lo que en general la sociedad nos está pidiendo, esto de ser la luz en el mundo, ¿no? Me encanta esta diapositiva por eso, porque trae la luz. Y esa torre que veis ahí es la Torre del Tor, que es un lugar emblemático que ya os contaremos. Después, bueno, aquí estamos nosotros tres, que ya os hemos contado un poco.
Y lo que haremos, pues estos rituales, estos movimientos de biodanza, esta voz sagrada. Entonces, el primer día, que será el día 30 de julio, será el día de llegada. Ese día, pues habrá diferentes horarios de vuelos, etcétera, en los que vosotros iréis llegando. Y por lo tanto haremos una recogida cuando ya estemos todos allí en el grupo para consagrar el viaje, que es invitar a la diosa, e invitar a este sagrado femenino a acogernos y acompañarnos en ese propósito. Pediremos permiso a los guías, a los guardianes del lugar, a las energías del lugar. Entonces haremos como este ritual de bienvenida y de meter un propósito. Otra cosa que nos hemos contado, que cuando hagáis la inscripción al viaje, los que queráis venir, obviamente, entraréis en un grupo de WhatsApp donde ya con cierta antelación al viaje, unas 2 semanas antes, os iremos preparando para que podáis ir trabajando ese propósito, para que podáis ir ya entrando en la dinámica del viaje, para que el día que lleguéis allí ya tengáis un poco de perspectiva. El segundo día es el día, o sea, el día 31 es el día de iniciación e iremos al Chalice Well y al White Spring. Son lugares femeninos, son lugares muy de una energía de acogimiento y nos van a permitir hacer esa unión que decía Santiago, de ese femenino y masculino, no desde la imposición, no desde la oposición, sino desde una integración. Y a mí me gusta decir que, por ejemplo, en el sonido, para que se oiga el sonido primero tiene que haber un silencio. Y eso sería el femenino y el masculino. El femenino es ese silencio que es necesario para que se oiga la voz, que es la intención del masculino. Entonces hablaremos de eso, hablaremos de los símbolos que hay allí, del Vesica Piscis, y hablaremos también del White Spring, donde haremos una iniciación sumergiéndonos en las aguas sagradas. Esto que veis aquí es el Vesica Piscis. Y haremos esa inmersión en las aguas sagradas del White Spring, donde haremos un ritual. Ahí Tania quiere decir algo. Bueno, que yo quería decir, aparte de esto, que no se ha contado, pero a mí me da la gana de contarlo, cómo nos conocimos María y yo, porque creo que es bastante relevante. María, ya que no lo cuentas tú, lo voy a contar yo. Dale, cuenta nuestra historia íntima. Nuestra historia, nuestra historia. Bueno, pues en octubre de este año pasado, yo estaba yendo para Avalon, para Glastonbury, y en el aeropuerto me encontré a María, coincidí con ella, hablando de las sincronicidades. Me encontré con ella como en la misma cola, como 2 o 3 veces, y ya la tercera se dio la vuelta a María y me dice, ¿dónde vas? Y yo le dije, pues ¿qué te dije? De Inglaterra, digo ya, pero A ¿dónde? Bristol, a Bristol. Me dice, ¿pero a dónde? Digo, pues a Glastonbury. Me dijo, ya lo sabía yo, que tú vas para Avalon. Digo, pues sí que voy, ¿no? Y de repente, pues ella creo que me dijo, ¿no irás a dar allí un taller de canto? Y le dije yo, sí, yo como si estuviera viendo un fantasma, ¿y cómo lo sabes? Y me dijo, me acaban de mandar tu cartel, ¿no? Como salía yo, pues allí nos conocimos, nos hicimos íntimas, llegamos, hicimos todo el viaje juntas. Y para mí es muy bonito el White Spring, porque yo tal cual llegué, yo he de decir que mi madre murió en septiembre y tal cual estaba enterrando a mi madre, me estaba yendo una semana después a Avalon. Entonces era muy simbólico. Cuando yo llegué al White Spring, que hacía 10 años que no había vuelto, me puse a cantarle, la puerta estaba totalmente cerrada, me puse a cantar y a conectar de corazón con la Madre Divina. A mí, de mi alma salió la frase de Madre, estoy aquí. En este momento la respuesta fue, pasa. Y yo dije, está cerrado. Y me dijeron, llama y te abrimos. Entonces, justo me encontré a María, que había quedado con ella, me eché a llorar y llorando le dije, María, hay que llamar, hay que entrar aquí porque me ha dicho la madre que hay que pasar. Y entonces, bueno, pues encontramos el teléfono por casualidad, llamamos y justo habían anulado una cita anterior y nos tocó. Esta tarde a las 4 tener cita, ¿no? Entonces teníamos todo ese espacio reservado para nosotras solas, lleno de velas. Ahí hicimos nuestro ritual, cantando, honrando al divino femenino, al divino masculino, soltando atrás todo lo que había que soltar y zambulléndonos en esas aguas congeladas, pero que es algo que hay que hacer porque se hacía así en las tradiciones celtas. Y fue precioso, nos quedamos a cenar y justo al día siguiente ya María me dijo, ¿no sabes lo que ha pasado? Pues, y allí conoció el amor de su vida.
Y así fue de rápido, y creo que es algo lo suficientemente impactante y bonito para contarlo, porque ya he contado, conocí al amor de mi vida ya, pero no lo conociste de cualquier manera, lo conociste después de una iniciación en esas aguas, en las cuales habrá que desnudarse o llevarse algo blanco y zambullirse en esas aguas después de esos rituales iniciáticos, con el sonido, por supuesto, y de honra al divino femenino y masculino para iniciar una vida nueva. Creo que eso hay que contarlo, no es cualquier cosa. Ya me callo, pero eso había que contarlo, María, que te lo querías Hay que callar. contar. Sí, bueno, lo que os está contando Tania con respecto al White Spring, tenemos historias para contar de todos los lugares y yo tengo historias para contar de todos los lugares. Entonces, a los que queráis, pues como luego al final pone nuestro teléfono para no enrollarnos, pues si queréis comentarnos, escribís, comentamos, os invitamos a venir, os contamos lo que haga falta. Porque todos estos lugares tienen esa magia y os van a acompañar y ayudar en ese proceso de abrir vuestro corazón al amor, de conectar vuestra intención con vuestro amor y crear la vida que es para vosotros, la que está alineada con vuestro propósito. En mi caso, la pareja tiene un simbolismo increíble porque es uno de los temas que yo he traído de vida para trabajar, pero que puede ser la profesión, que puede ser la economía, que puede ser cualquiera de los aspectos de la vida. Entonces, es muy importante el tener claro que estos lugares os van a aportar cierta magia para vuestro proceso de vida, ¿no? Entonces, el Chalice Well, que lo tenéis aquí, es un jardín iniciático, precisamente donde vamos a empezar a trabajar los códigos de la manifestación, donde vamos a trabajar, a abrirnos, a vivirlo, porque aquí, como decía Santiago, os lo estamos contando, pero esto es la experiencia, o sea, ir a estos lugares con esta energía es la experiencia. Otro de los días que vamos a estar viajando, vamos a ir hacia Cornualles. En Cornualles es la tierra donde nació el rey Arturo y donde está la cueva de Merlín, donde Merlín pasó la noche oscura del alma y donde se unen las leyendas artúricas con todo el legado de Lemuria, de Atlántida, y desde ahí nace esta forma actual de sociedad donde estamos haciendo este equilibrio entre hemisferio izquierdo y derecho, que ya os iremos contando. Pero uno de los trabajos que se hacen en este lugar es la conexión con el masculino de los caballeros, con la parte más de nuestra intención, de nuestra voluntad. Y luego en St. Nectan's Glen es toda la parte de las hadas, los elementales, la dulzura del agua. Entonces vamos a ir trabajando todo esto. Es un lugar que, como veis, está a 2 horas y pico de Glastonbury. Entonces iremos y volveremos en el día con un transporte que está incluido en el viaje. E iremos a esta parte de la costa británica que para mí es preciosa. Es como la costa donde todos los ingleses quieren ir a veranear porque es maravillosa, es un lugar precioso y tiene todas estas ruinas del castillo de Tintagel donde están todas estas leyendas artúricas, ¿no? Veis aquí la escultura del rey Arturo con toda la parte de los caballeros. Y esta es la parte de las cascadas de St. Nectan's Glen, donde vamos a encontrar todos estos elementales, donde vamos a poder estar en conexión con una cascada donde la gente va a casarse, a hacer esa unión de femenino y masculino, donde el femenino abraza toda esa fuerza del masculino y se da esa unión mágica, ¿no? Y a través, como decíamos, de esos códigos de manifestación podemos entrar en cómo nosotros creamos, manifestamos, pues ahí trabajando con los elementales, las hadas, toda la magia del bosque. Yo ahí sí te quería compartir un anticipo de lo que he sentido que podíamos llevar. Y bueno, las personas que estáis muy habituadas en biodanza o conocéis bien el sistema, habréis escuchado hablar del proyecto Minotauro, que es una parte de la biodanza que se trata de darnos el valor y la valentía de vencer nuestros miedos, porque el miedo es aquello que nos frena a que podamos ser creadores y creadoras de nuestra vida. Si realmente queremos ser creadores, como en estos 5 pasos de la magia que nos ha contado María, y no afrontamos aquello que nos frena, pues nos va a costar más. Entonces, la propuesta para este día en concreto es llevar parte de la extensión del proyecto Minotauro a danzar, allí directamente en ese sitio de poder. Se hace la visita a la Cueva de los Miedos y a la Cueva de Merlín, que es como decía María, que es donde pasó la noche oscura del alma, y se trata de atravesar esa noche oscura a través de una propuesta
basada en el proyecto Minotauro, donde vamos a danzar miedos en concreto que tenga alguna persona. Es decir, no se trata de hacer un taller completo de Minotauro, que es imposible porque eso duraría un fin de semana, sino de llevar parte de algunos de los desafíos para hacer allí, en la cueva, en la playa, en la naturaleza, y para poder desbloquear. Simplemente doy esa pincelada. Si alguien tiene alguna duda o lo que sea, pues siempre lo podemos hablar, y donde también en esa documentación previa que vayamos a ir entregando por WhatsApp para ir preparándonos, también enviaré un resumen del cuestionario de los miedos, donde vais marcando los que sentí que tenéis a día de hoy, y yo preparo para efectuar allí en la naturaleza los desafíos en concreto. Y luego es maravilloso porque, como decía María, primero visitamos lo que es la energía del rey Arturo, que es lo que nos da la fuerza, la decisión, el valor, nos llenamos de ese yang para luego enfrentar los desafíos y luego llegar a la parte del femenino en el bosque de las hadas y poder armonizar todo lo que hemos movido en la zona de las cuevas y de la costa. Aprovecho esto que dice Santiago para comentaros que el programa que llevamos, nosotros tenemos la organización preparada para que todo eso suceda. Luego es verdad que hay lugares, sobre todo hay un par de ellos, entre ellos la cueva de Merlín, donde por las mareas y por otras cuestiones, pues a veces podemos entrar y a veces no. Nuestro propósito es organizarlo todo, mirar los calendarios de mareas para que podamos entrar, tenerlo todo previsto para poder entrar a todos los lugares. Y al mismo tiempo, pues habrá quizás cambios de organización por el clima, por lo que sea, de días, que quizás en vez de ir un día vamos otro. Entonces el programa está abierto a esos cambios de última hora para que podamos ir a todos los sitios y vivir la experiencia de la mejor manera posible. Entonces aprovecho para comentar esto porque estaba hablando Santiago de la cueva, entonces vamos a ir siguiendo esa escucha también del grupo, de cómo está el grupo preparado energéticamente, porque hay lugares que son más profundos, más intensos y quizá tengamos que hacer algún movimiento de cambio de programa. Aquí estamos viéndolo por días, que haremos todo esto, pero el orden puede ser un poco diferente. Claro, y también ahora que comentas esto, María, también decir que todo lo que nosotros vayamos a hacer son propuestas, igual que en la biodanza. O sea, que si hay alguien que no siente hacer un ritual en concreto o una ceremonia en concreto porque esté en su proceso, pues que se respeta 100%. Entonces, estamos poniendo lo mejor, la mejor intención, pero siempre con la escucha al grupo para ver cuáles son sus necesidades y sus momentos. Exacto, porque una de las cosas que se aprende y se siente en Glastonbury, que se integra en Avalon, es el que somos parte de un organismo más grande. Es la conexión con la tierra, la conexión con Gaia, la conexión con la madre. Entonces, el grupo es una representación de ese macroorganismo. Entonces, tú como individuo, tu historia, tu camino, tu sentir es importante dentro de cómo es todo el movimiento del grupo. Por lo tanto, habrá muchas dinámicas donde haremos rondas de escucha, de compartir, etcétera. Y aprovecho así a dejar una joyita, y es que durante el viaje habrá algunos regalos, algunas cosas que os iremos dando que ayudarán a toda la dinámica del grupo. Así que eso nos lo vamos a contar, lo dejamos ahí. Bien, os sigo contando. Habrá otro día que será el día de María Magdalena o el día de María. Porque Glastonbury tiene también esta historia de haber sido la primera iglesia cristiana del planeta, porque fue donde llegó José de Arimatea con María Magdalena y fundaron la primera iglesia. Era una iglesia inicialmente de madera que se construyó en este lugar, y hay toda una historia de cómo José llegó y encontró este sitio a través de el cayado del espino sagrado, un montón de leyendas que os contaremos, que parte leyenda, parte realidad. Ahí os dejamos la cuestión, pero os iremos contando más. Y iremos a ver varios lugares dentro de la geografía de Glastonbury, como la abadía o como la capilla de María Magdalena, que son lugares donde toda esta historia se dio y donde haremos también conexiones rituales, descargaremos códigos e iremos a percibir cómo toda esa historia se relaciona con nuestra historia. Es decir, cómo aquello que ocurrió, como ese movimiento de cambio de mentalidad y de cómo crear una nueva conexión, y todas esas escuelas de conocimiento están ahora ligadas con tu presencia en la Tierra hoy.
Entonces, como tú eres parte importante de ese traer la luz, de ser la luz del mundo. Entonces, estos son los lugares que iremos a ver y que son lugares mágicos. Sí, Tania, ¿querías decir algo? Sí, bueno, quería decir que igual que es por la primera iglesia que se construyó, como bien dices, no hay que dejar nunca de lado, yo es que soy muy insistente de eso, de la tradición de la diosa, porque anterior al cristianismo estaban las tradiciones matriarcales, donde la energía femenina incluía a la masculina y todo el lugar de Avalon está incluido todas estas diosas, ¿no? Entonces Avalon entero es un portal hacia las energías femeninas sagradas, a las que lo que quiero acentuar es que muchos de nosotros, hombres y mujeres, habremos pertenecido a esas órdenes. Y también cuando estás en Avalon sientes que has pertenecido a ese lugar, que has formado parte de esas tradiciones y pues yo ya lo voy diciendo, a veces entran en regresión porque son lugares que cuando te vibra el corazón tú sabes que ahí has hecho algo. Entonces había escuelas de sacerdotisas por todos los lados, era el lugar de las escuelas de sacerdotisas. Entonces habrá gente que vibre más con la abadía, que es con la parte más cristiana, y otra gente vibrará o con María Magdalena y otra gente vibrará con otras escuelas de sacerdotisas que tienen que ver con Morgana, con Cerriwen, con Hécate, con todas las tradiciones celtas, porque se trabajaba allí de distintas raíces, ¿no? A través de la naturaleza, del sonido, del canto, de la escritura, de la comida, pues lo que hoy en día se llamó bruja, pues toda la raíz es esa. Entonces eso es vital porque Avalon sigue representando la tierra de las brujas. Amén, hermanas. Sí, vamos a contar también este siguiente lugar, porque en relación a lo que menciona Tania, vamos a ir a Avebury. Y Avebury es un lugar donde se hacían los antiguos rituales druídicos. Este es el lugar que es como el corazón de Inglaterra, donde se daban todos esos rituales paganos que Tania está contando a través de las diosas, que están en sincronía con el calendario, con los equinoccios, con los solsticios, con la unión del femenino y del masculino, donde se celebraba la fertilidad, donde se celebraba la cosecha. Y Avebury es un lugar emblemático. Mucha gente habla de Stonehenge, pero Stonehenge no es tan potente a nivel energético. Y hablo a nivel energético, quiero decir, de las líneas ley de la Tierra, que hay gente midiéndolas y realmente se pueden seguir, como Avebury. Avebury tiene una historia donde había más de 600 monolitos como estos que veis y era un lugar histórico donde allí se hacían rituales todos los años en las mismas fechas. Iremos también a conocer Silbury, que es el montículo, y el Long Barrow del West Kennet, que es como el útero de la tierra. Ahí entraremos muy en contacto con la energía femenina de las líneas ley de San Miguel y Santa María, que como dice Tania, San Miguel y Santa María son los nombres católicos que se les dan ahora, pero que eran el sol y la luna, las energías masculina y femenina o las energías electromagnéticas del planeta. La Tierra, como nosotros, tiene sus meridianos energéticos y sus chakras, y Avebury es uno de esos puntos donde se unen unas líneas de poder muy potentes y os contaremos más cosas allí. Exactamente. Glastonbury es otro de los nodos y ahora precisamente vamos a ver el Tor, donde eso que se está mostrando Santiago, que es ese punto de unión de líneas ley, que lo está viendo, lo veis en su pantallita, no sé si lo veis. Es un lugar donde se unen más de 20 líneas ley. Las líneas ley son estos meridianos. Y en el Tor, en Glastonbury, hay un lugar específico donde se da todo ese punto energético y donde iremos a trabajar también allí. Jessica pregunta por Stone Age, porque no vamos a ir a Stone Age, pero sí vamos a ir a Avebury. María, cuéntanos un poco. Sí, la diferencia, ¿no? Porque Stonehenge es un lugar que se ha conservado. Digamos, Avebury es un lugar muchísimo más grande, muchísimo más potente en la tradición druídica, pero por, digamos, toda la cristianización de estas tierras paganas, pues muchos de estos monolitos se usaron para otras cosas. Y entonces Stonehenge ha sido preservado, pero Avebury es un lugar energético más potente. Entonces nosotros vamos a ir a ese lugar potente, a hacer ese trabajo energético. Stonehenge está cerca.
Si alguien quiere asistir, también puede quedarse más tiempo y yo le podré decir cómo ir, etcétera, pero el lugar donde vamos a hacer el trabajo energético va a ser Avebury. Es cierto que Stonehenge tiene, digamos, más fama turística, pero como nosotros lo que vamos a hacer es un viaje iniciático de trabajo energético, vamos a los lugares donde verdaderamente la energía es más potente. Entonces, por eso vamos a este lugar. Como veis está, bueno, aquí no pone el tiempo, pero está como a 1 hora y cuarto, hora y media de Glastonbury y está más al norte. Y Stonehenge está un poquito más al sur, pero se tarda más o menos igual. Este es el pueblo de Avebury. No sé si se ve muy bien en la foto, pero todo lo que está alrededor del pueblo son círculos de piedras y dentro del mismo... de toda el área, porque no es solamente el pueblo de Avebury, es toda la zona de varios kilómetros a la redonda, tiene trabajos de tierras donde se movieron las tierras en el Neolítico hace más de 5.000 años y se hicieron todos estos trabajos del montículo de Silbury que se construyó allí, de los barrow, que son estos sitios que llaman ahora lugares funerarios, pero que en realidad son sitios de ceremonias de la fecundidad. Que vamos a ir allí a trabajar cosas, ¿no? Este es el montículo de Silbury, donde cada solsticio y equinoccio el sol tiene una posición importante y fertiliza a la madre tierra y entra al círculo de Avebury por una posición exacta. Y este es el barrow, que son montículos que llaman funerarios, pero que en realidad son lugares de poder donde se hacían rituales de fecundidad, porque el sol precisamente en esas fechas entra en el útero e ilumina todo ese lugar de una manera especial. Y luego tenemos un día donde estaremos en Glastonbury paseando por su paisaje, conectando con la diosa. Esto que veis en la foto es el Tor, que como decía antes Santiago, que lo estaba enseñando así, es ese lugar donde están todas esas líneas de poder. Y es un lugar donde se unifica el femenino y el masculino. Está la forma del montículo, que por cierto es un montículo artificial, que aquí hablaremos de las construcciones atlantes, lemurianas, etc. Y está lo que es la torre, que es esta que veis aquí, donde digamos, es la torre de San Miguel, donde está el masculino. Y hay varios puntos energéticos como este, que es donde se da la unión de femenino y masculino, y nodos energéticos importantes que están alrededor. Haremos iba a decir un paseo, pero no sería un paseo, sino una ruta. Sí, una iniciación a la lectura de los mensajes de la diosa a través de la naturaleza en este lugar. Esta es la colina del Tor desde otra perspectiva. Y sí, Santiago. No, nada, quería poner es un camino, no sé si se llega a ver bien, es un camino que nos lleva a la figura del laberinto. Exacto. Sí, todas estas terrazas que veis aquí es un laberinto iniciático que tiene 7 niveles, que son los 7 niveles de los 7 cuerpos energéticos. Y también os iremos contando y os iremos dando más información, bibliografía, muchísima información a los que queráis venir o que preguntéis, para que cuando lleguemos allí tengáis más esencia, ¿no? Más sustancia. Aunque, como decía Santiago, lo importante de aquí no es tanto la racionalidad, el conocimiento científico-analítico, sino la experiencia, que es lo conectado con el corazón. Hace falta estudiar para el viaje, ¿eh? Exacto, no hace Eso falta está estudiar. ahí de extra por si alguien quiere saber de alguna cosa, que le dé por ahí, y el que no, que vaya, sienta, viva, conecte y se deje llevar. Pero Exacto. nosotros os damos la información y ahí queda. Esta diapositiva representa un poco el grupo, y es que el último día haremos ese cierre donde compartiremos un poco qué se ha vivido, qué se ha aprendido, qué se abre nuevo para nosotros después, y dejaremos ese último día para una cosa que no hemos contado pero que es maravillosa de Glastonbury, que son las tiendas.
hay ahí que pasar un rato por allí, porque tienen tiendas mágicas, donde vas y ves hadas, duendes, elfos, varitas mágicas, todo tipo de cosas que te puedas imaginar y las que no te puedes imaginar. Es un lugar pintoresco y en Inglaterra tiene fama por ser un lugar extraño, donde va gente diferente, porque allí ves a gente andando por la calle con todo tipo de atuendos, vestimentas, gente que va descalza, gente que va con flores, todo tipo de gente que va precisamente a ese sentir, a esa devoción por la diosa, a esa devoción por lo pagano. Entonces, ya solamente el estar allí y ver toda esa parte pintoresca, y hay algunas tiendas que os recomendaré, algunas que son para estar allí y pasar el día. Entonces, eso también lo dejaremos el último día para poder, pues eso, quien quiera comprar allí de todo, Para pues perderse, para perderse. para perderse. Va a haber un mercado, el día que lo extendimos un día más el viaje o para volvernos, porque es el día del mercado de allí, el mercado medieval, y creo que es bastante bonito. Si ya de normal las tiendas son maravillosas, el día del mercado, que es el martes, ¿verdad? Sí, bueno, más que un mercado medieval, lo Bueno. llaman el Farmers Market, que es el mercado de, digamos, local, donde va gente con productos locales y va gente que vende piedras, que vende artesanía. Entonces es un poco como un mercado así que es semanal, que permite vivir lo que es la vidilla del pueblo. Otra cosa que comentaremos ahora en lo que incluye o no incluye, precisamente hablando del Farmers Market, los horarios que tiene Inglaterra son muy distintos a los horarios españoles. Oye, allá a las 4 de la tarde, 5 de la tarde ya está todo cerrado. Entonces hablaremos también de esos horarios, os recomendaremos pues cómo ir adaptando vuestras horas, tanto de comidas, etcétera, y para que cada uno se autorregule. Entonces esa es una de las razones por las que en el viaje estará incluido el desayuno, pero la comida y la cena dejaremos que cada uno se vaya regulando y que os podáis llevar y preparar cosas, que allí en el lugar donde vamos a estar pues podéis usar la nevera para poder guardar cosas y prepararos vosotros la comida que necesitéis. Eso lo iremos comentando más a lo largo del viaje, porque otra de las cosas que suele pasar es que a nivel energético en estos lugares hay gente que le da por no comer, porque vas ya con otra dinámica y no tienes ganas de comer, y hay otra gente que necesita comer. Entonces, bueno, iremos dejando que cada uno se pueda regular. Claro, y también con el tema de intolerancia, que cada vez hay más personas con intolerancia alimenticia. Cuando estuvimos en mayo, hay 2 supermercados grandes, hay uno ecológico y otro normal, y de precio está bastante bien, ¿eh? Quizás un pelín más caro que en España, sobre todo por el cambio de la libra, Sí. pero sale bastante económico las comidas. Y luego también hay un italiano, hay un hindú, hay como 5 o 6 restaurantes también de comida para llevar algunos. Y como dice María, lo mejor es que cada persona luego acordemos, oye, ¿qué tal si vamos a cenar esta noche aquí? O para tal día que pasamos fuera preparamos unos bocadillos. Se trata de llegar a pues, acuerdos y que sea también económico. Sí, la comida allí, bueno, hay restaurantes vegetarianos, veganos, de todo para comer, pero bueno, como cada uno tiene sus manías en la comida, lo bueno es que no sea obligatorio el tener que ir a un sitio concreto, porque es distinta la alimentación española, evidentemente, a la inglesa, entonces pues seguramente alguien eche de menos alguna cosa que no encuentre allí, ¿no? Sí, otra cosa importante es que el alojamiento está incluido, son habitaciones dobles, entonces las personas que queráis una habitación individual o que tengáis particularidades, por favor escribidnos, contactarnos, porque en principio os vamos a contar ahora un poco dónde está el alojamiento. Si lo veis, este es el Tor, que es este lugar que decíamos donde está ese laberinto. Aquí estaría el Chalice Well y el White Spring, en esta florecita que veis aquí verde. Y el alojamiento nuestro está en la falda del Tor, que es este punto rojo que veis aquí. Está a 23 minutos andando de lo que es el centro, pero a 10 minutos del Chalice Well, y si queréis, o sea, este camino en taxi se tarda 5 minutos y son como 4 o 5 libras, taxis de 4 o 5 personas, o sea que está muy cerca del pueblo y realmente está en un lugar energético bastante potente. Este lugar es donde vamos a estar, donde nos vamos a alojar. Se llama Avalon Tor Retreats y como veis aquí está el Tor. Aquí además hay un manantial que pasa por debajo de la casa y que es muy
bueno, es un lugar energéticamente muy potente, también os lo digo. Hay este laberinto que han dedicado y que han hecho aquí con todo su cuidado. Y bueno, hablando con los dueños de la casa, a ellos les fueron a visitar cuando compraron el lugar, los guardianes del lugar energético de Avalon, les fueron a visitar para ver si eran aptos para cuidar este mismo lugar, esta ubicación. Entonces, bueno, pues la persona que está allí se dedica también a cosas similares, de trabajo energético, etcétera, y la verdad que es una gente maravillosa. Esta es la fuente que hay allí mismo, el manantial que hay allí, que ya os contaremos más cosas. Este es el laberinto que hay en el jardín con San Miguel, esta energía masculina que hay al fondo, así que tenemos el femenino del agua y el masculino del eléctrico de San Miguel, y haremos trabajos allí con ello. Y esta es una habitación tipo, pero hay habitaciones que tienen 2 camas en vez de ser solo de cama de matrimonio, así que pues eso, las personas que queráis venir, escribidnos y os contaremos más sobre el tema de las habitaciones. Yo decir que cuando estuvimos en mayo, perdón, han sido las noches que mejor he dormido en mi vida. O sea, no fue exactamente esa casa, fue otra muy, muy similar, pero la energía que hay allí es una energía de reposo, de descanso. Yo hacía años que no dormía tan bien y todas las noches fueron así. Digamos que es como un Airbnb donde hacen también retiros y trabajos, entonces dependiendo de la gente que vayamos, pues así será el número de habitaciones. Fenomenal. De hecho, una de las cosas que contemplábamos con la biodanza es que como allí es una zona donde llueve muchísimo, pues que si algún día nos pillara la lluvia, en esa misma yurta poder hacer las sesiones que tuviéramos preparadas. Y en Y la luego sala, sí. también, Tania, aunque no quiero adelantar, Tania también tiene una actividad para hacer todas las mañanas durante 7 minutos de reconexión, que no voy a dar más detalle. Ah, Pero yo ya la iba a contar. vale, bueno, pues te dejo a ti. Bueno, la cosa es que como queremos que este viaje esté centrado en este trabajo tan interior y profundo, iniciático, pues queremos tener como unas dinámicas de centramiento, ¿no? Entonces hay como una meditación que es un anclaje a tierra diario, donde ya te ayuda a que la mente esté menos dispersa, a tomar la tierra, porque al fin y al cabo, cuando estás allí, el conectarte con la energía elemental, que es lo que más bestia que hay, con los árboles, hace que tus propias raíces crezcan y puedes conectarte a través de esa tierra luego en cualquier lugar del mundo y estar echando raíces. Entonces, el ir practicando el diario el anclaje, que en general se podría hacer cada día de tu vida, pero allí sí que tendremos esa dinámica de vamos a anclarnos y desde este centramiento ya nos movemos, porque lo que queremos es que realmente es este viaje iniciático para alejarlo de un viaje turístico cualquiera, donde tú vas y la mente hay que respetar y honrar este lugar sagrado y aprovecharlo al máximo, ¿no? Entonces intentaremos pasárnoslo genial, divertirnos y estar muy centrados y centradas a toda la información de la magia pura que hay allí. Fenomenal. Sí. Bueno, aquí tenéis nuestros teléfonos. También podéis seguirnos en redes. Cualquier duda que tengáis, si apuntáis ahí mi número o el de Santiago o el de Tania, os contaremos más cosas. Para hacer la inscripción es importante que nos escribáis. La fecha límite para hacer la reserva será el 11 de agosto. Porque para ese momento tendremos que confirmar pues la asistencia y la reserva de la casa, el alojamiento y demás, y luego una semana antes del viaje será el resto del pago. La inversión que vais a poder hacer con este viaje son 1.550 euros. La reserva serán unos 500 euros y este viaje, lo que decíamos antes Santiago, Tania y yo cuando lo estábamos preparando, el hecho de hacer todos esos rituales, iniciaciones, el acompañamiento terapéutico, el trabajo en estos lugares, es un viaje único. Porque aparte de que es verdad que Avalon está allí, que todo el mundo puede ir allí y que a nivel turístico eso está allí, vamos a poder aportaros esa magia que nosotros ya hemos vivido y esas medicinas que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, bueno, pues vamos a estar haciendo esos rituales, esas activaciones, esas lecturas de códigos, esas danzas, esa incorporación de toda esa información y
Otra de las cosas que también pues tenéis la ventaja los que vengáis con nosotros es que aparte de esa traducción simultánea que podéis tener, es también el encontrar y el vivir sitios de una forma que quizás pues no vais a encontrar en libros o en otros lugares, porque de alguna forma lo hemos vivido, los tres hemos estado allí. Entonces eso también es importante. Os voy a poner aquí ahora lo que incluye y lo que no incluye. Eso A es. ver si puedo. Pregunta Ver también Jessica sobre los vuelos, sí. que prácticamente es el mismo precio de un viaje al uso sin todo este plus, sin todo este extra que estamos aportando los tres desde nuestra profesión y todo este acompañamiento, ¿no? Exacto. Sí, hablábamos que básicamente un retiro de 7 días en cualquier lugar ya te cuesta unos 1000 y pico euros, unos 1000 euros. Entonces, aparte de eso, pues tenéis todo lo que es el lugar, las entradas. Aquí tenéis el alojamiento incluido, el transporte desde la llegada a Glastonbury hasta la salida de Glastonbury también está incluida. Yo de todas maneras, lo que te invitaría sería hacer una llamada, digamos, más privada, más específica con tu caso, igual que hay una persona que ha escrito en el chat que quiere llegar un día después, un día antes. Entonces, todos esos casos, digamos, más particulares, yo os invitaría a llamarnos, en este caso a Tania, a Santiago, podemos hacer una llamada a los 4 por WhatsApp y ya hablamos de las particularidades, de tus necesidades, porque son como cosas más particulares. Eso es. Y entonces todo se puede ver, hay una apertura a encontrar ese punto de equilibrio de encuentro y que el grupo sea, digamos, que se respete la dinámica grupal para que el grupo esté bien. Entonces encontrar las formas, hay una apertura total a ello. Entonces vamos a tener esas conversaciones, igual que lo de otra persona que estaba planteando llegar antes, llegar después. Entonces todo eso lo podemos hablar tranquilamente y sobre todo lo que quiero recoger de esto es que a ti te ha resonado. Entonces, si a ti te ha resonado Sí, y o sea, tú estás llamada a ir, yo creo, por no decir voy, yo voy, la cuestión es el cómo voy, ¿no? O sea, exacto. Pues ahí estamos, que ese voy es lo que va a hacer que todo se alinee, lo que hablábamos de los códigos de manifestación. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu intención? Entrar en esa sincronicidad. Así que por nuestra parte estamos al servicio. Vamos a tener esas conversaciones más, digamos, individualizadas para ver también, de acuerdo a la casa, las condiciones de las reservas y todo eso, cómo lo podemos adaptar. ¿De acuerdo? De acuerdo. María, Dime. si te parece, contestamos las preguntas del chat. Exacto. Hay algunas personas que no le han quedado cosas claras. Exacto, por Victoria eso quería pregunta, hablar. no sé si tienes acceso, si estás mirando el chat, si no, Sí. bueno, yo mismo aquí la leo. Léelo Victoria tú. pregunta que cuál es el precio final con el todo incluido. Entonces, Claro, el bueno, todo incluido, cuéntanos. por eso estaba leyendo lo que incluye y lo que no incluye, para que tengáis esa perspectiva clara y de ahí veáis el precio. El precio, digamos, que nosotros hemos puesto son 1.550. En ese precio está incluido el alojamiento, está incluido el transporte desde la llegada a Glastonbury hasta la salida de Glastonbury. Esto quiere decir que el vuelo hasta Bristol y el transporte a Bristol no está incluido porque igual hay gente que quiere ir antes, gente que quiere ir una semana antes, gente que quiere ir después, gente que prefiere pagar un taxi que es o gente que prefiere tener un transporte más asequible y prefiere ir en autobús. Todo eso nosotros os podemos asesorar. Yo os puedo decir dónde están los tickets y todo, organizar también en el grupo de WhatsApp, como decíamos, pues la llegada para pedir un taxi entre todos. Todo eso se puede hablar después. Pero eso no está incluido porque igual hay gente que prefiere hacerlo por sí. Decir Está incluido el solamente desayuno. que de Bristol a Glastonbury son 45 minutos, que se puede hacer en bus, que se tardaría como 3 horas, porque hay que llegar desde el aeropuerto a Bristol ciudad y de ahí un autobús a Glastonbury, o bien un taxi, dependiendo de los vuelos, como vayan llegando, podemos crear un grupo de personas y un taxi suele salir entre unas 12-15 libras cada uno, y son 40-45 minutos lo que se tarda en llegar ya a Glastonbury. Exacto, ahí, como decíamos antes, cada caso particular nos comentáis y ya lo vamos viendo porque hay, pues eso, diferentes precios y opciones para que podáis venir. Y dependerá de cuando uno llegue, si se llega en el mismo Exacto. avión, si se llega en otro.
Eso Nosotros es. os recomendaremos un vuelo para que tengáis el acceso, os recomendaremos unos vuelos, pero obviamente hay gente que prefiere hacer escalas, que prefiere hacerlo de otra manera, coger otros vuelos, así que eso también. Y otra de las cosas, cuanto antes hagáis las reservas y antes compréis los vuelos, obviamente el vuelo será más barato. Entonces también el que toméis la decisión antes de venir, pues os va a ayudar a encontrar un vuelo más asequible, con mejor precio, con menos escalas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es otra parte importante. Claro, ahí aprovecho para contestarle a Victoria también. No, Victoria, a ver, un segundín. Sí, Inés. Inés pregunta que por qué esas fechas, por qué hemos cogido esas fechas, que son fechas un poco raras porque es el final de agosto y el principio de septiembre. Pues por dos razones. Uno, porque Tania lo sintió a nivel energético, nos dijo que había mirado varias posibilidades y que a nivel energético la luna, por las fases de la luna y la energía estaba mucho más presente en esa fecha. Y también porque si lo hubiéramos cogido desde el 1 de agosto al 7, nos coge un viernes y un sábado y los vuelos subían muchísimo. Entonces ahora mismo están en torno a los 100, 120 euros ida y vuelta, saliendo y llegando, bueno, por lo menos la semana pasada, no sé cómo estará ahora, saliendo y llegando en las fechas que hemos puesto. Sí, también elegimos el 30 porque el hecho de que fuera miércoles era como mucho, creo que es miércoles, ¿no? O jueves. El día 30, ya al día siguiente los vuelos subían bastante más. Entonces intentamos buscar una fecha que fuera más asequible para poder ir, ¿no? Aparte, como dice Santiago, que hay luna llena, también una festividad cerca, que es Lita, creo. Y entonces poder empaparnos también de la energía celta que ya está activando un cambio de ciclo en esos momentos, ¿no? Es Eso es. importante. Y para terminar de contestarle a Inés, nos pregunta que si tiene que ser necesariamente a Bristol. Bueno, hay gente que pueden llegar incluso a Londres, se pueden buscar vuelos alternativos, pero luego también mirar cómo llegáis desde Londres hasta Glastonbury, que son más kilómetros, y mirar si hay autobuses de línea. Además, quizá también os podamos asesorar, en este caso a María, si hay casos concretos que lleguen a Exacto. Heathrow o a Gatwick o a alguno de los aeropuertos de Londres. Y también nos pregunta, Inés, que cuántas personas seremos en el grupo. Esto es importante, porque no queremos un grupo grande, o sea, necesitamos un grupo reducido para poder cuidar y poder hacer un acompañamiento como queremos hacerlo. Entonces, exacto, será un grupo de entre unas 10 y 15 personas, con nosotros incluidos, entre 10 y 16 personas, con nosotros incluidos. Entonces es un grupo personalizado donde cada uno de nosotros acompañaremos a 3, 4 personas y nos iremos complementando para poder realmente acompañaros muy personalizadamente, que esto es importante. Después, con respecto a lo que estábamos diciendo, el desayuno está incluido, entonces a la gente que queráis entrar os mandaremos un cuestionario para ver temas de alergias, intolerancias, etcétera, para que en el alojamiento tengan la comida preparada, el desayuno preparado. El resto de las comidas no están incluidas, porque habrá gente que prefiera no comer, porque habrá gente que prefiera comer, porque habrá gente que prefiera comer a una hora o a otra hora. Entonces os iremos haciendo, digamos, una preparación de los horarios, de las cosas, para que vosotros os podáis organizar. Habrá gente que por ahorrar dinero prefiera comprar en el supermercado, habrá gente que prefiere irse a comer a un pub, habrá gente que prefiera... Entonces, en todo eso, vosotros os podéis regular el presupuesto. Por eso lo hemos ajustado al máximo para que podáis tener un viaje lo más asequible posible. Por eso no están incluidas las comidas, para que podáis vosotros pues, gestionaroslo con el presupuesto que queráis. Las visitas sí que están incluidas, todas las entradas a todos los lugares. Están también incluidas todas las actividades, los rituales, las iniciaciones, las partes, digamos, personalizadas, las activaciones de ADN, las dinámicas de grupo, toda la parte terapéutica, tanto grupal como individual. Es decir, si durante el viaje alguien tiene pues alguna necesidad particular, se le mueve algo, etcétera, tanto yo como terapeuta gestal transpersonal, Santiago como terapeuta transpersonal biodanza, Tania con la voz, estamos a vuestro servicio para ayudaros en ese caso específico personal. Por eso también somos 3 y vamos con un grupo reducido. Pues si alguien tiene en algún momento alguna cosa, alguien del equipo nos encargaremos de esa persona y los demás estaremos con el grupo haciendo las dinámicas que correspondan o llevándolo, ¿no? También están incluidas pues la preparación al viaje, la introducción, como os decíamos.
toda la información previa, toda la documentación que os vamos a ir facilitando, la traducción simultánea, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es lo que está incluido. Lo que no está incluido son los vuelos de ida y vuelta, que como decía Tania o Santiago, están más o menos en 100 y pico. Obviamente, quien compre el billete la semana antes de ir le puede costar bastante más, con lo cual cuanto antes os decidáis a venir y antes decidáis comprar el vuelo, pues más barato os saldrá. La recomendación son los vuelos a Bristol, pero obviamente también hay vuelos a Londres. El transporte desde Bristol es más corto, son 40 minutos, y hay autobús, que se podría decir que cuesta unas 13 libras, una cosa así, el autobús, ida y vuelta puede salir por unas 16. Y el taxi está entre 60 libras un taxi y 105 si es uno de estos grandes de 8 personas, que si se comparten entre todos sale mucho más barato. Y desde Londres sé que hay un autobús que va desde ciertos aeropuertos y que hace como el shuttle, ¿no? Que va desde allí directo hasta Glastonbury, pero me tendría que informar más y en casos específicos del aeropuerto que elijáis, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, quien quiera hacerlo de esa manera, pues me decís, oye, estoy mirando este vuelo, cómo funciona, y yo me encargo de enterarme del transporte y de haceroslo lo más fácil posible. Claro. Referente a eso, María, Juliet pregunta si hay alguna hora recomendable de llegar a Bristol. Hay dos opciones. O bien llega lo más temprano posible por tu cuenta y haces el primer día ahí en Bristol hasta que la gente vaya llegando, perdón, en Glastonbury hasta que la gente vaya llegando, o bien vamos viendo cuáles son las personas que se van acoplando al viaje y vamos sacando los billetes de avión para coincidir las máximas personas posibles en el aeropuerto e irnos en taxi. Sí, hay Esto dos... me lleva, disculpa, que no quiero que se quede esta información sin dar, que es importante. Todo esto nos lleva a que no vayáis a sacar los billetes de avión ya. Vamos a ver cuándo cerramos el grupo, porque necesitamos un mínimo para poder efectuar el viaje. Está el precio súper ajustado, o sea, realmente esto no lo estamos haciendo por dinero, ni mucho menos. Esto es una vocación, esto es un deseo, esto es una necesidad y responder a un llamado, pero sí hace falta un mínimo para poder cubrir gastos. Entonces, necesitamos primero que os pongáis en contacto con nosotros, con nosotras, ver viendo cuántas personas son las que vamos a ser y necesitamos llegar al mínimo para a partir de ahí ya sacar los billetes. De ahí podemos crear un grupo de WhatsApp y decir, bueno, pues nos vamos a ir en este vuelo, otras personas aquí, otras acá, y podemos formar pequeños grupos o un gran grupo. Y a partir de ahí tomar esas decisiones de hora de llegada y hora de salida, que había otra persona que también preguntaba a qué hora se terminaba el último día. ¿Os Exacto. parece? Sí, respondiendo a esto que estás diciendo, Santiago, normalmente hay vuelos directos a Bristol que llegan por la tarde-noche, pero hay otros vuelos con escala que se pueden hacer que llegan a la mañana. Entonces, quien quiera llegar antes, o incluso hay gente que quiere decir, pues mira, yo prefiero llegar, hacerme al lugar, estar allí un par de días, ver las tiendas, pasar un tiempo yo allí, pues a esas personas también que queráis ir antes, también me ofrezco para que os pueda pasar toda la información de cómo llegar, del alojamiento, o sea, que yo os puedo asesorar en todo eso. Entonces, por eso tampoco hemos incluido los vuelos, porque cada persona puede decidir ir antes o ir después. Es verdad que hay gente que cuando hacemos viajes así se queda después más días allí por su cuenta, o se van a ver Stonehenge, o se van a ver Cornualles de otra manera, o se van a Londres porque quieren. Entonces, por eso también hemos decidido no incluir los vuelos y que además así vosotros podéis ajustar el presupuesto. Obviamente, quien quiera y sea una agencia y que les busquen los mejores vuelos y les asesoren con eso, una agencia de viajes, maravilloso. Alguien ha preguntado antes por compañías más o menos baratas, ¿no? Que está bueno definir. EasyJet, Ryanair son las más baratas. Aquí había otra persona, Sí. Coraops Ice Coaching, que decía que a qué hora finaliza el día 5. El día 5 finalizaríamos por la mañana. Hacemos una ceremonia de cierre por la mañana e incluso quizás la noche antes. Y ese día para que cada uno pueda coger su vuelo a su hora, etcétera, etcétera. Y también para que podáis estar allí viendo las tiendas, estando a vuestro aire. La mayor parte de los vuelos salen como a las 3, 4 de la tarde o ya por la noche. Entonces, tenéis toda la mañana para estar allí en Glastonbury y poder ver las tiendas, etcétera.
Más cosas que quería comentar. El tema de cambios de euros a libras que comentaba por aquí Jessica. Jessica. Bien, el cambio de euros a libras es importante en el sentido de, por ejemplo, hay bancos que os van a cobrar si sacáis del cajero. Hay otros bancos, como por ejemplo Revolut, que yo personalmente os lo recomiendo. Yo me he tirado los últimos 3 o 4 años viajando por el mundo, en Perú, en Bosnia, en miles de sitios. Y es un banco que tiene un cambio bastante bueno, la tarifa de cambio, la comisión de cambio es muy barata y os dan un buen cambio. Además permite una cantidad en cajeros para sacar que os va a permitir pagar con la tarjeta por muy buen precio y si necesitáis sacar efectivo, usar efectivo, pero que se puede ir uno con la tarjeta tranquilamente. No os recomendaría cambiar dinero en las oficinas de cambio de los aeropuertos, son carísimas. Sí, exacto, Jessica, Revolut. Yo también la recomiendo. Permite tener una tarjeta física y una tarjeta virtual que necesitaríais haceros como una semana antes. Otra cosa importante, Inglaterra ya no es Europa, con lo cual os van a pedir pasaporte. No vale el DNI. Entonces, para ese pasaporte tiene que tener una duración de más de 6 meses, con lo cual si os caduca de aquí a 6 meses necesitaríais probablemente renovaros el pasaporte. Pero todo eso nos escribís en casos particulares y ya os lo iremos diciendo. El transporte de vuelta al aeropuerto de Bristol, como os decía, no está incluido porque igual hay gente que prefiere quedarse más tarde. Lo que sí que os ofrecemos es el organizarlo dentro del grupo para que os salga lo más barato posible. Si vais compartiendo taxi entre varios, os puede salir cada viaje por entre 13, 20 libras, una cosa así. Y La lo que sí os diferencia es que, ofrecemos... bueno, sí, que el trayecto son 40-45 minutos en taxi y como 3 horas para llegar hasta en Bristol y el de Bristol autobús. al aeropuerto cambiar de bus. Desde mi punto de vista particular, yo os recomiendo vivir toda la experiencia, porque es un viaje que tiene un sentido, que estamos organizando con un propósito, con un hilo conductor que va increciendo y que vamos incorporando herramientas que va a tener un inicio, un recorrido y un cierre como toda buena historia. Y entonces yo os recomiendo que lo viváis enterito. Que en este momento no podéis, pero os llama, pues bueno, buscamos el cómo. Pero si no, también deciros que estamos los tres... digamos que esto es el principio de una gran amistad y estamos los tres creando esto de manera que hagamos más viajes. Estamos planificando ya alguno para mayo, para primavera, para las celebraciones importantes de este lugar como Beltane, etcétera. Entonces, si sentís el llamado ahora, aprovechadlo. Mi recomendación, que busquéis la manera y si os alineáis sucederá de que estéis todos los días. Y en el caso de que tengáis alguna particularidad, necesidad especial, etcétera, nos contactáis por privado. Entonces, más cosas que me gustaría matizar. El seguro de viaje no está incluido. El tema COVID ahora mismo no hay ningún requisito. Y obviamente os haremos, a los que hagáis la reserva, os mandaremos cuestionarios para ver pues personas de contacto para nosotros poder teneros, digamos, que sepáis que estamos pendientes de vosotros todas las necesidades médicas, sanitarias, de alergias, reacciones, etcétera, todo eso que nos lo contéis. Y bueno, toda esa información pues os la iremos, digamos, pidiendo cuando se formalicen las reservas y os decidáis hacer este viaje. Y para mí será un placer acompañaros. Estoy contentísima de hacer este viaje con Tania y con Santiago y por mi parte nada más. Yo daros las gracias a todos, que va a ser todo maravilloso. También que decidimos que el grupo iba a ser pequeño para que fuera de la mejor manera, más fácil conocernos y profundizar en un trabajo profundo, porque cuando hay demasiada gente hay más dispersión, entonces lo hemos organizado para que estemos los que vibramos y los que nos toca ir, y que esto es algo que se siente de corazón y poco más, que vamos a dar todo el amor posible. Yo por mi parte, aparte de que ya queda poco para acabar este Zoom, deciros que mi parte que va a ser la de subir la frecuencia con el sonido, tanto si cantáis como si no. Ya me encargo, los que me conozcáis, que sepáis que yo me dedico energéticamente a sanar con la voz, a mover energía con la voz, y que allá donde vayamos a un sitio sagrado, la magia va a estar servida porque la tiene,
y que evidentemente cada uno de nosotros nos encargaremos de aunar nuestras fuerzas para poder facilitaros a cada uno lo que necesitéis desde lo que esté en nuestras manos. Y os invito, si queréis, a que nos contactéis. Bueno, ya como nos vais conociendo cada uno, pues tenéis nuestro contacto. También ha estado en el vídeo que os compartiremos. Y nada, que un placer estar con vosotros, que será un gusto vernos de nuevo, aquí, allí, donde sea. Y que cualquier duda, comentario, tenéis los números. Yo encantada de que me escribáis. Eso Un es. besazo muy grande.